sang vieux! Arrête-toi de dégonfler! Dégueulasse! Tiens! Merde, je me suis trompé. Ah merde! C'est quoi, je me suis trompé, quoi? Fais pas le con! Mais puisque je te dis que je me suis trompé... Gracias al estudio que hemos venido haciendo del libro ¿Qué es el cine? De André Bazin en sus distintas ediciones a lo largo de ya más de un año, nos hemos podido encontrar con distintos otros protagonistas de la historia del cine en tiempos, en días de André Bazin. Nos pudimos acercar a cineastas que para muchos de nosotros eran totalmente desconocidos, nos pudimos acercar a las figuras de otros críticos, de otros pensadores sobre cine, como Guido Aristarco, como Roger Linhart. Ahora es el turno de Amédée Effre. Este episodio está dedicado a aquellos y aquellas de ustedes que sienten la necesidad de reunirse, hablar de cine, de formar grupos, de asociarse, de intercambiar ideas, de irse a reunir a un café, de irse a una oficina, a plantear ideas, a intercambiar opiniones, comentarios acerca de cine, acerca de libros de cine, acerca de películas en general, y esto con miras a tratar de materializar algún proyecto, tratar de hacer un artículo en conjunto, tratar de hacer una película en conjunto, tratar de hacer una revista de cine en conjunto, tratar de hacer un video en conjunto. Este video es para ustedes. Y a lo largo de este año que hemos dedicado a ¿Qué es el cine? De André Bazin en sus distintas ediciones y compilaciones, si ustedes se habrán dado cuenta, André Bazin no solo es una figura capital por sus textos, sino también por su forma de conectar puntos, de tejer redes de trabajo, redes de pensamiento. Y a lo largo de todo un año no hemos hablado en ningún momento de la biografía de André Bazin, pero quizás a estas alturas ustedes ya han investigado y se habrán dado cuenta que André Bazin es una figura importantísima como mentor y como conector de encuentros entre diferentes personalidades alrededor del cine. Se habrán dado cuenta que fue el mentor de François Truffaut y también del personaje del cual vamos a hablar hoy, que es Amédée Effre. Y acerca de Amédée Effre realmente no vamos a hablar mucho sobre su biografía. Si ustedes quisieran ahondar más en los aspectos biográficos, he dejado algunos links referentes a su vida personal en la descripción de este video. Y por supuesto hoy nos vamos a dedicar al texto Neorrealismo y Fenomenología que fue publicado en la revista Cahiers du Cinéma en 1952. Este es un texto fundamental para la revista Cahiers du Cinéma en cuanto que abre las posibilidades de una colaboración entre filosofía y cine abordando el neorrealismo italiano. Si ustedes indagan un poco en la biografía de Amédée Effre y también en la de André Bazin, se darán cuenta que tuvieron una gran amistad y que intercambiaron varias ideas acerca de cine y filosofía. André Bazin invitó a Amédée Effre a publicar en la revista Cahiers du Cinéma. Si ustedes tienen la oportunidad de acercarse a los textos de Amédée Effre y por supuesto a los textos que ya hemos estudiado de André Bazin, se darán cuenta entre también una serie de similitudes en el pensamiento de André Bazin, en el pensamiento de Effre. Se darán cuenta de cómo hay una retroalimentación entre las ideas de los dos, de cómo hay una complementación entre las ideas de estos dos críticos. Amédée Effre comienza estudiando filosofía, pero tiene una inclinación hacia el cine y André Bazin se convierte en una especie de mentor, en una especie de guía de Amédée Effre en su camino por el cine.
Entonces pues vamos a entrar en materia y acercarnos a este texto Neorrealismo y Fenomenología de Amédée Effre. Este video tardó varios días en hacerse dado que no encontraba yo una traducción del texto a español y tuve que hacerla basándome en el texto en francés y un poco ayudado con el texto en inglés. Por favor, sepan perdonar si hay equivocaciones, señálenme por favor si hay algunos errores, díganme de qué forma hubieran traducido quizás ustedes mejor algunos términos y así podremos enriquecer más el texto. Si en este punto del video ustedes quieren hacer pausa y leer el texto, pueden encontrarlo en la descripción del video, en su versión en español, francés e inglés. Y también van a encontrar, por supuesto, algunos links interesantes acerca de Amédée Effre y su biografía. Entonces comencemos pues con Neorrealismo y Fenomenología del sacerdote Amédée Effre. Comienza entonces Amédée Effre. Entre comillas, realismo es una de esas palabras que nunca debe usarse sin un determinante. Es satisfactorio eso de, entre comillas, neo, aplicado al cine realista italiano de posguerra. A juzgar por el uso casi universal que ha obtenido, la respuesta debería ser afirmativa, pero si contamos por el contrario las innumerables críticas de que ha sido objeto y por parte de los propios artistas, si notamos que quienes lo usan solo lo hacen con reservas, comillas o perífrasis, en fin, con mala conciencia, uno estaría tentado de buscar algo que lo reemplace. Pero ese, entre comillas, algo debe buscarse de manera retrospectiva a través de un proceso de eliminación en uno de los movimientos clasificados por la historia de la estética o en el futuro, entre comillas, en el fondo de lo desconocido donde se pueda encontrar algo nuevo. ¿Ha redescubierto el neorrealismo mundos ya explorados en detalle o ha inventado su propio camino? En otras palabras, deberíamos poner el acento en el, entre comillas, realismo o en el, entre comillas, neo. No podemos responder a estas preguntas sin hacer algunos recordatorios inevitablemente primarios que quizás sean más que lugares comunes. Esta es pues la introducción que hace Amédée Effre a su texto. Notamos, por supuesto, aquellas preguntas que algunos dirían son basanianas en el sentido en que se pregunta por el qué es. ¿Qué es este neo? ¿Qué es este realismo? Estas preguntas que nos llevarían a indagar acerca de lo que hace que la cosa sea la cosa, acerca de lo que podríamos pensar que definiría de una manera mejor o más precisa lo que es este término. Y por supuesto vamos a notar cómo tanto Amédée Effre como André Bazin no nos van a otorgar aquella definición exacta de lo que es el neo, de lo que es el realismo, siquiera de lo que es el cine, sino que nos van a llevar por un camino de argumentaciones para que nosotros quizás por nuestros propios medios tratemos de acercarnos a la definición que puede ser precisamente más justa dentro de los contextos que ellos nos plantean. El primer apartado del artículo se llama Realidad y Cine. Aquí Amédée Effre se va a acercar a las primeras experiencias, digámoslo así, entre comillas, documentales en la historia del cine. Amédée Effre comienza refiriéndose a aquella experiencia de los hermanos Lumière. Comienza diciendo: él, que no había pensado que su invento pudiera ser otra cosa que un instrumento de reproducción del mundo real. Pero ya el mero hecho de que colocara su cámara en un lugar particular, que comenzara o detuviera su grabación en tal momento, que inscribiera el mundo en blanco y negro sobre una superficie plana, fue suficiente para establecer una inevitable distancia entre lo real y la representación. Y es así como en muy pocas palabras Amédée Effre se acerca a aquella dicotomía, literalmente dice entre lo real y la representación. Otros lo podrían definir como entre lo objetivo y lo subjetivo o las circunstancias en que esto es registrado y cómo alteran la percepción de lo que se registra. Continúa Amédée Effre. La imposibilidad de cerrar esta brecha se pone más en evidencia en la extraña aventura de Dziga Vertov. Había entendido que el punto culmen del realismo en el cine es el documental y por tanto la necesidad de rodar fuera del estudio sin actores y sin guión.
lo ideal hubiera sido instalar una cámara filmando en un cruce de caminos. ¿Acaso aquello que surgiera de este límite extremo del realismo habría sido una película, una obra o una colección de fotos animadas constituidas como un documento de primer orden quizás para el urbanista o el sociólogo, pero de poco interés para aquellos en relación con el arte? Vertov comprendió que para transformar estas imágenes en un film había que impartirles un ritmo particular a través del montaje. Por tanto, su preocupación por este aspecto particular ocupó tal prioridad que perdió progresivamente el interés por los elementos individuales a su disposición, conservando meramente una suerte de movimiento sinfónico global, con un compás bastante calculado, en donde el sujeto inicial dejó de ser importante. Partiendo del realismo más brutal, caemos de golpe en el arte abstracto. La dialéctica ilustra significativamente el inevitable callejón sin salida al que conduce el cine documental que proclama soportarse en la pasividad y en la creencia en la objetividad impersonal. Y nuevamente, aquí Amédée Effre, en pocas palabras, también se refiere a aquel paso que lleva inevitablemente de la voluntad de querer hacer un registro con la mayor objetividad posible, pero que termina llegando por otras vías a la total abstracción, a la total quizás subjetividad. Por otras vías podemos pasar de ver cómo se parte de un registro, de un material registrado que en un momento, a través de una manipulación, a través de una asignación de cierta forma, se convierte en algo totalmente lejano a la realidad, o a la realidad que en principio fue registrada y que generó aquel material. Es una paradoja bastante interesante y la nota Amédée Effre en muy pocas palabras. Continúa Amédée Effre. Es para evitar este callejón sin salida que la corriente verista, en lugar de ir directa e ingenuamente en busca de lo real, se desvía hacia la digresión por la verdad, es decir, a través del arte y la razón. El artista toma el acontecimiento en sus manos y deliberadamente lo reconstruye con plena conciencia para hacerlo verosímil. Y sabiendo que las, entre comillas, formas de su arte tienden siempre a disminuir el contenido real, se preocupa por resaltar sus rasgos, ya sea oscureciendo las sombras, verismo cerebral negro y todos sus armónicos en gris, o aumentando la intensidad de la luz, lo cual lo lleva a las tonalidades de sombras rosa, desde el más cargado de rojo hasta el más descolorido, desde Gremillon hasta Cloche, pasando por el realismo socialista. Y aquí es necesario detenernos en algunas ideas claves de Amédée Effre en este párrafo. Primero, ¿a qué se refiere con eso de la corriente verista? Se estará refiriendo a aquellas prácticas, a aquellos ciertos tipos de realismo desarrollados en algunas artes como la literatura, la música, la pintura, como una especie de realismo, de naturalismo. Se estará refiriendo a Amédée Effre a algunas manifestaciones artísticas cuyos temas sean los hombres o las mujeres del común, no los reyes, no las reinas, no las altas cortes, sino aquellas personas, digámoslo así, los campesinos, los obreros, las personas, digámoslo así, más comunes y corrientes, de las cuales no se había hablado en otros tipos de artes dominantes o en otros tipos de temas dominantes dentro de las artes. Otra idea clave en este párrafo es que Amédée Effre en muy pocas palabras trata de ilustrarnos lo que sería pasar, digámoslo así, de este, entre comillas, contenido real, de este material registrado a través de las, entre comillas, formas, para llegar a un verismo que se va transformando y en el mismo texto lo empieza a transformar en un verismo cerebral negro y todos sus armónicos en gris, aumentando la intensidad de la luz y que lleva a las tonalidades de sombras rosa, desde el más cargado de rojo hasta el más descolorido, desde Gremillon hasta Cloche, pasando por el realismo socialista. Pareciera que en su mismo texto hace también esa transformación del, entre comillas, verismo, de esa voluntad de representar esa realidad social hacia lo que podría ser una abstracción, hasta todos esos colores convertirlos en otras tonalidades y en otros matices, descolorizarlos y transformarlos y llegar hasta un resultado que quizás puede ser más abstracto.
Suena paradójico, ¿verdad? Pero esto demuestra la idea de Amedefre acerca de la transformación de la realidad en abstracción, quizás ante nuestros mismos ojos. El siguiente apartado de este artículo se llama Neorrealismo y Fenomenología. Pero si Amedefre está tratando de acercarse a una idea posible sobre neorrealismo, a una, digámoslo así, actitud neorrealista a través de las formas, a través de las sustancias, de las esencias. Entonces recordemos que Amedefre, ante todo, es un filósofo. Estudió filosofía, se graduó de filosofía, pero decidió estudiar el cine, estudiar obras cinematográficas a través de sus herramientas de filósofo. Y aquí hay algo muy importante, es que este texto, este artículo, es un puente realmente entre cine y filosofía. Es un punto de partida para quienes tienen estudios en el cine y quieren indagar más en la relación con la filosofía. Y quizás es un punto de llegada para quienes estudiaron filosofía y ahora quieren también tener conocimiento acerca del cine y de las manifestaciones cinematográficas. Y lo interesante es que siendo un filósofo Amedefre no nos va a otorgar tampoco una definición de entrada de fenomenología o qué tipo de fenomenología, sino que nos va a empezar a poner argumentos y vamos a tratar de construir este conocimiento acerca de la posible fenomenología de la que está hablando o las posibles herramientas fenomenológicas de las que puede estar hablando en este texto. Dice Amedefre, ¿dónde poner al, entre comillas, neorrealismo en perspectiva? ¿Debería ser visto como una simple transformación del verismo o acaso ha encontrado una salida alternativa al impasse dialéctico del documentalismo? Para no razonar en abstracto, vamos a basar nuestra discusión en una pieza que nos parece representativa del neorrealismo, la secuencia final de Alemania, año cero. Y es en este apartado en donde Amedefre comienza a hablar concretamente de películas. Y sé que por eso todos estamos aquí, porque queremos que se mencionen las películas, los directores, que se mencionen ojalá las secuencias, ojalá los planos, ¿cierto? Ojalá las imágenes. Entonces aquí Amedefre va a empezar a meterse con los elementos que constituyen en sí las películas. Dice Amedefre, esta película, Alemania año cero, tiene varias dimensiones. Primero, una documental sobre el estado de Alemania después de la guerra. Una segunda, psicológica, psicología social sobre las fechorías de la educación nacional socialista, más la psicología individual del niño. Pero es aquí donde comienza la originalidad, porque no es psicología infantil o adolescente, como ya existen muchas en el cine. Es algo bastante diferente. Exactamente la descripción concreta de la actitud humana general de un niño en una situación dada, sin introspección, sin diálogo interior e incluso poco diálogo exterior y sin juegos con expresiones faciales. Sin embargo, tampoco hay ninguna preocupación por la psicología del comportamiento en el sentido conductista de la palabra. No tiene nada que ver con cadenas de reflejos. La situación es en cambio una actitud humana en su totalidad, captada de forma, entre comillas, neutral por la cámara. Para darse cuenta de lo que hay de absolutamente original en este proceso, basta, por ejemplo, darse cuenta de que el niño en ningún momento da la impresión de, entre comillas, actuar. Por tanto, es imposible afirmar si actúa su rol bien o mal. Él no hace parte del juego en ese sentido, de la misma forma que el espectador no está comprometido en términos de sentir simpatía o antipatía. Este niño simplemente vive, simplemente existe frente a nosotros y la cámara lo ha capturado en su, entre comillas, existencia. Pensemos por contraste en el pequeño Cuxi de Ocurrió en Europa, el adolescente de las últimas vacaciones de Roger Linhart o El hijo rebelde. Ellos actúan bien, es decir, traducen con rara perfección los sentimientos que el director supuso que ellos sienten. Aquí en Alemania año cero, ¿a qué sentimientos puede corresponder la actitud del niño? ¿Remordimiento? ¿Desesperación? ¿Estupor? Ninguna de estas etiquetas es satisfactoria, ni mucho menos sus combinaciones, dado que estamos ante la pregunta por una actitud humana global
o en otras palabras, de una actitud existencial. Lo que está en juego es el niño como entidad, y es por eso entonces que el niño no está actuando. Lo que está en juego es el niño como entidad, como ser, y es por eso entonces que el niño no está, entre comillas, actuando. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ver las películas mencionadas aquí por Ahmed Efre, Ocurrió una vez en Europa, El hijo rebelde o Las últimas vacaciones de Roger Linhart, ¿consideran ustedes que es justa esta comparación? ¿Consideran ustedes que en verdad la actuación o la manera en que el chico de Alemania año cero ejerce estas actividades, estas acciones, es totalmente diferente a la forma en que los chicos de las otras películas las ejercen? ¿Consideran ustedes que hay diferencias fundamentales entre las acciones o quizás la verosimilitud de esas acciones que representan cada uno de esos chicos en esas películas? Hay algo interesante y es que André Bazin también hace una comparación entre Alemania año cero y Ocurrió en Europa. Lo hemos visto ya en el texto dedicado a Alemania año cero. André Bazin hacía una comparación básicamente de las situaciones que viven los niños en ambas películas. También André Bazin dedica un texto a Las últimas vacaciones, película de Roger Linhart. ¿Cómo consideran ustedes que son aquellas observaciones que hace Ahmed Efre acerca de estas representaciones, en especial de lo que los niños hacen en esas películas o lo que se les dice que deben hacer en cuanto a sus roles, en cuanto a las situaciones en que sus personajes se encuentran? ¿Cómo piensan ustedes que fue ese proceso de dirección de actores en cada una de estas películas? ¿Cómo se pudo haber dirigido a estos actores ante situaciones concretas, ante muertes en pantalla, ante situaciones de problemas morales en pantalla, ante situaciones que implican un trabajo, un esfuerzo físico en pantalla? ¿Cómo pudo haber sido este acercamiento a lo que es la idea de un niño, a lo que se refiere a Medefre, más de lo que se podría esperar de un niño para que responda al argumento de la película? Continúa Ahmed Efre. Si todo esto es correcto, si nos situamos más allá de la psicología, es normal que acabemos del lado de la ética o de la metafísica, y no es necesario que eso haga de Rossellini un filósofo. Basta con que sea un hombre y que haya descrito una actitud humana en su totalidad. Necesariamente, aquello que surge es un sentido total de la existencia. Pero detengámonos aquí, a qué se puede referir con describir una actitud humana en su totalidad o un sentido total de la existencia. Se puede referir a describir una actitud humana, un acontecimiento humano, una respuesta humana ante una situación en su totalidad. Al decir en su totalidad se estaría refiriendo a incluir el mayor número de elementos posibles que pueden tener lugar dentro de esa situación o de esa actitud o de ese acontecimiento, de ese evento. Se estará refiriendo a los contextos en sí, a todos esos elementos que podrían formar parte de una realidad, o más allá se podría estar refiriendo a la unidad espacio-temporal también, a ese no cortar la situación, a ese no interrumpir el flujo de las acciones, el flujo de los acontecimientos. Continúa Ahmed Efre. Necesariamente aquello que surge es un sentido total de la existencia, pero no en forma de una tesis que el film se encargaría de demostrar o ilustrar y que sería anterior a la concepción de la película misma, donde la esencia precedería a la existencia, para usar una frase que se ha convertido en lugar común. Aquí, por el contrario, el, entre comillas, sentido es parte integral de la actitud concreta que está teniendo lugar. De ahí su ambigüedad. Algunos ven el desorden económico de una sociedad decadente que cristalizó en este niño y le hizo morir. Para los demás, significa la polarización del absurdo como un todo, podrido, un mundo de superficialidad. Para otros, finalmente, será el testimonio de un mundo donde el inmenso amor de Dios
no logra encontrar lugar en el sangriento y triste juego de las pasiones humanas, sino la forma de una figura arrodillada sobre un niño muerto. Rossellini no toma decisiones, hace una pregunta. De cara a una actitud existencial, propone el misterio de la existencia. Volvamos a esta frase. Rossellini no toma decisiones, hace una pregunta. De cara a una actitud existencial, propone el misterio de la existencia. Y detengámonos también aquí. De los textos que André Bazin escribe acerca de Roberto Rossellini, ya habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos con el misterio en la obra de Rossellini o en algunas películas puntuales mencionadas en aquellos textos por André Bazin. Cómo Rossellini, según Aimé Deffre, propone el misterio de la existencia. ¿Cuáles son momentos, quizás para ustedes, en las películas de Roberto Rossellini en que se proponen estos misterios o este misterio de la existencia? Y continúa Aimé Deffre. Vemos cuánto difiere esta actitud tanto del verismo como de los movimientos documentales. El aspecto documental nunca pretende una cierta, entre comillas, objetividad pasiva. La presentación, entre comillas, neutral no significa frialdad ni falta de personalidad. Hay conciencia y participación si no hay razonamiento y tesis. Hay polémica social, pero no propaganda. Y sobre todo, estos métodos objetivos, subjetivos, sociales, etc., nunca son analizados como tales. Están atrapados en un todo de acontecimientos con todo su enjambre inextricable. Un bloque de duración en el tiempo tanto como de volumen, que no nos ahorra ni un segundo ni un gesto. Asimismo, frente a este todo, la actitud del espectador debe cambiar radicalmente. Mirar se convierte en un acto, dado que todo se cuestiona, se piden respuestas, se requiere acción, es un llamado a la libertad. Es un llamado quizás a un espectador más activo, se refiere a Aimé Deffre a aquella idea de libertad, es una libertad para el espectador quizás, para que vaya más allá, para que elabore, para que apueste, para que trate de proyectar resultados, para que trate de hacer sus apuestas por lo que está viendo, para que trate de evocar o de ir más allá en sus interpretaciones. Es ese el espectador ideal quizás que estaría proponiendo Aimé Deffre. Y hay una idea muy importante de Aimé Deffre que es ese bloque de realidad. ¿A qué se refiere Aimé Deffre con los bloques de realidad? Volvamos a esa idea. Un bloque de duración en el tiempo, tanto como de volumen, que no nos ahorra ni un segundo ni un gesto. Entonces sí, tiene que ver de alguna forma ese todo, esa actitud humana en su totalidad, con el tiempo, con la representación de la duración. Y aquí se encuentra con André Bazin. Como ya lo hemos visto, André Bazin privilegia los planos de larga duración, los planos secuencia, ¿cierto? Los planos en donde tienen lugar varios acontecimientos, en donde hay encuentro de distintos elementos, incluso opuestos, incluso dentro del peligro, sin cortar. Recuerden capítulos que ya hemos estudiado de Bazin, como obviamente el montaje prohibido y como evolución del lenguaje cinematográfico, en donde se privilegia este respeto por la duración de las acciones. Bazin lo dice con otras palabras, pero aquí Aimé Deffre le tiene un nombre, estos bloques de duración y también de volumen, una idea muy de Aimé Deffre que vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere Aimé Deffre con volumen? Continúa entonces Aimé Deffre. Pero llama la atención que esta manera del director de ponernos frente a un hecho humano considerado en su totalidad, absteniéndose de fragmentarlo y analizarlo, sino simplemente rodeándolo, describiéndolo concretamente y operando de tal manera que en la contemplación del espectáculo mismo se pierde el sentido del espectáculo y la conciencia de la actuación de los actores desaparece. Es decir, al conceder sobre todo una primacía de la existencia sobre la esencia, no es sorprendente constatar que este método se acerca extrañamente a lo que los filósofos llaman descripción fenomenológica. Aquí Aimé Deffre reafirma aquella idea
de que hay que respetar, bueno, esas duraciones, esos tiempos de las acciones, absteniéndose de fragmentarlos y de analizarlos, sino que, por el contrario, se debe rodearlo, describirlo concretamente, operando de tal manera que en la contemplación del espectáculo mismo se pierda el sentido del espectáculo, y la conciencia de la actuación de los actores desaparezca. ¿Qué podemos intuir de aquellas palabras? ¿Qué tipo de trabajo con los actores y actrices se puede inferir de esas palabras? ¿Qué tipo de puesta en escena se puede inferir de estas palabras? ¿Qué tipo de propuestas estéticas se pueden inferir de estas palabras? ¿Qué tipo de acercamientos estéticos se pueden inferir de estas palabras? ¿Qué tipo de posiciones frente al arte se pueden inferir de estas palabras? Y para cerrar el párrafo dice: es decir, al conceder sobre todo una primacía de la existencia sobre la esencia, no es sorprendente constatar que este método se acerca extrañamente a lo que los filósofos llaman descripción fenomenológica. ¿Qué es una descripción fenomenológica según cómo la llaman los filósofos? Quiere decir que una descripción fenomenológica es donde hay una primacía de la existencia sobre la esencia, donde vemos en Alemania año cero una primacía de la existencia sobre la esencia, en qué escenas concretas, en qué planos concretos, en qué imágenes concretas. Y en el párrafo siguiente, Amédée Effre podría darnos algunas luces acerca de esta idea de descripción fenomenológica. Dice Amédée Effre: sin duda, este método ha sido entendido con diferentes matices según las doctrinas con las que se le ha asociado, pero dado que el artista, que no es pensador de profesión, puede tomar una distancia legítima desde las cosas, no se puede negar que Rossellini y algunos otros con él intentaron, como Husserl, ir a las cosas mismas para preguntarles qué manifiestan ellas mismas por sí mismas. Ir a las cosas mismas para ver qué manifiestan ellas mismas por sí mismas. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta frase? ¿Qué imagen les viene a la mente cuando escuchan esta frase? Ir a las cosas mismas para preguntarles qué manifiestan ellas mismas por sí mismas. ¿En qué plano de Alemania año cero pueden pensar ustedes que vamos a las cosas mismas para preguntarles qué significan ellas mismas por ellas mismas? ¿Dónde las cosas hablan por sí mismas en Alemania año cero? Donde las cosas entonces no parecerían que están sujetas a unos discursos exteriores a las cosas mismas, sino que ellas hablan, pues, de sí mismas. ¿En qué imágenes concretas ocurre eso en Alemania año cero de Roberto Rossellini? Y continúa Amédée Effre: tiene lugar esta forma opuesta al análisis de poner fin a una visión compartimentada del hombre y del mundo, de dejar de indagar sutilmente acerca de, entre comillas, personajes o entre comillas, ambientes, poniendo todo entre paréntesis al intentar una aprehensión total y secuencialmente completa como existencia en el tiempo, como un ser en el tiempo, o como eventos humanos en los que el misterio del universo esté presente en su totalidad. En otras palabras, el misterio del ser reemplaza la claridad de la construcción. ¿Qué significaría que el misterio reemplace la claridad de la construcción? El misterio del ser se impondría sobre la claridad de la construcción, que puede ser quizás la estructura de la película, el guión de la película o cómo funciona un guión en función de resolver una intriga, de resolver un conflicto central, de resolver una necesidad inmediata de un personaje a través de algunas acciones de ese mismo personaje, otros personajes que den un fin o una solución a los problemas de dicho personaje. ¿O es la claridad de la construcción, quizás el entender todo este proceso al final, que quede lo suficientemente claro para saber que se cumplió con, entre comillas, el plot o el argumento de la película? Quizás Amédée Effre se refiere a que el misterio del ser reemplaza la claridad de la construcción
en que no habría ninguna claridad de la construcción, podría ser llevarlo al otro extremo, en que se omite toda claridad de construcción, toda claridad de estructura, toda claridad de la función de los personajes, toda claridad de la intriga. ¿En qué momentos de Alemania año cero pueden ustedes establecer que el misterio del ser está por encima de la claridad de la construcción? Pueden apreciarlo también en otras películas de Roberto Rossellini. ¿En qué otras películas de Rossellini el misterio del ser estaría por encima de la claridad de la construcción? Continúa Amede Efre. Tal inversión de perspectiva, quizás nueva para el cine, fue experimentada en otras disciplinas del arte y por la novela en particular desde mucho antes que los filósofos contemporáneos adoptaran este método de expresión o lo transformaran en teoría. No podría argumentarse que en ambos casos implican, entre comillas, ensayar con una descripción directa de nuestra experiencia tal como es, sin tener en cuenta su génesis psicológica y las explicaciones causales que el científico, el historiador o el sociólogo puedan proporcionar, cierra comillas. Una especie de, entre comillas, estudio descriptivo de un conjunto de fenómenos tal como se manifiestan en el tiempo o en el espacio, en oposición a las leyes abstractas y fijas que rigen dichos fenómenos, las realidades trascendentes de las que serían la manifestación o más bien la crítica normativa de su legitimidad. Y aquí podemos encontrar un punto de encuentro fuerte entre Amede Efre y André Bazin. Es afirmar que en otras artes y especialmente en la novela se trabaja con el misterio, se trabaja con la ambigüedad por encima de las estructuras, quizás de una forma más libre, flexible, se juega, se experimenta con las estructuras, con las codificaciones en la novela. Y esto, por lo menos para Bazin, era lo que el cine debía empezar a implementar a su manera, a través de sus recursos propios. El siguiente apartado del artículo es el arte en el realismo fenomenológico, y ante esto aclara Amede Efre. Siempre que, sin embargo, supongamos que nos referimos a una aproximación estética. El rechazo del, entre comillas, estilo inherente al realismo fenomenológico no es, de hecho, la admisión de un deseo de colocarse fuera del dominio del arte, pero no pensemos en el vacío. Comencemos con una obra singular, Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Y ustedes sabrán obviamente que hablar de estética desde la filosofía implica una complejidad de relaciones mucho mayor que las libertades que a veces nos tomamos en las artes o en el cine cuando hablamos de una estética en particular o hablamos de una serie de rasgos estéticos, de rasgos de trabajo con formas, de trabajo de rasgos estilísticos en una obra o en la obra de alguna persona o de algunas personalidades implicadas en la creación de una obra. Por supuesto, nos podemos referir a experiencias estéticas, nos podemos referir a búsquedas estéticas, a estéticas y poéticas, cuando a veces pueden llegar a ser equivalentes en la obra de algún autor o en la obra de algún grupo de autores. Veamos aquí pues cómo es el acercamiento de Amede Efre a este complejo término que puede llegar a ser la estética. Dice Amede Efre acerca del ladrón de bicicletas: este hombre que busca su bicicleta no es solo un trabajador, es un hombre que ama a su hijo, que intenta desesperadamente robar otra bicicleta y que finalmente representa el desamparo del proletariado reducido a robar sus instrumentos de trabajo. Él es todo esto y un sinfín de otras cosas indefinidamente analizables, precisamente porque, en primer lugar, está y no está aislado, sino rodeado por todo un bloque de realidad a su alrededor. Y en este bloque hay huellas de la presencia del universo, los amigos, la iglesia, los seminaristas alemanes, Rita Hayworth en un afiche. Y todo esto no solo constituye un decorado, sino que, entre comillas, existe, casi en el mismo plano en que él existe. Y empezamos a ver pues cómo se sigue complementando esa idea de bloque de realidad en la visión de Amede Efre. Entonces vemos que también incluiría no solo elementos que pueden estar en el mismo plano si no hay corte, sino también de todo el mundo de aquella narración, de todo aquel, digámoslo así, universo del personaje, cosas que son tan reales como él.
Y si damos por hecho que estos elementos existen, también obviamente Él existe. Continúa Amedefre acerca de la idea de selección. Dice, hay un rechazo de selección entonces, pero ¿acaso el arte no es una cuestión de selección? Sí, pero esencialmente se trata de una selección de medios, y los medios aquí son extremadamente rigurosos, porque debemos darnos cuenta que estamos ante una obra cuyo mismo realismo solo puede resultar del uso de los dispositivos más sutiles y conscientes que cualquier cosa provista de grado más elevado de espontaneidad. El realismo fenomenológico, al igual que el método que lo inspira, pero en un sentido bastante diferente, es también el resultado de una especie de puesta entre paréntesis o suspensión de juicio, epogé o epoyé. Lo que está dentro de los paréntesis es la obra, ese fragmento de universo que le da al espectador precisamente la impresión de no estar presente en el espectáculo. Volvamos a esta idea. Lo que está dentro de los paréntesis es la obra entre paréntesis, ese fragmento de universo que le da al espectador precisamente la impresión de no estar presente en el espectáculo, ni siquiera en un espectáculo realista. Pero fuera de los paréntesis existe esta especie de, entre comillas, yo trascendente, que es el autor y que conoce el trabajo artístico que ha requerido la realización de esta impresión de realidad que el público tendrá de que él, el autor, nunca ha puesto un pie en aquellos paréntesis. No se necesita una cantidad infinita de arte para organizar una narrativa, construir una puesta en escena, dirigir actores, dando finalmente la impresión de que no hay ni narrativa, ni puesta en escena, ni actores involucrados. En otras palabras, estamos ante una segunda etapa de realismo, una síntesis entre documental y aproximaciones veristas. Con el verismo se reconoce que el ideal del realismo primario no puede alcanzarse reproduciendo lo real directamente. Pero luego viene el rechazo de la idea de que un acercamiento indirecto tuvo que recurrir a la estilización del acontecimiento. La perfecta ilusión estética de la realidad solo puede resultar de una prodigiosa ascesis de los medios, donde al final hay más arte que en todos los expresionismos o constructivismos. Nos está hablando Amedefre de una simplificación de medios quizás, nos está hablando de una simplificación de recursos, nos está hablando quizás por otro lado de una sintetización de ideas, síntesis de lo que se quiere decir, síntesis de lo que se quiere mostrar, síntesis de lo que se debe respetar en cuanto al material registrado. Es una simplificación de la puesta en escena, es una eliminación de la puesta en escena, como podría también sugerirlo Bazán acerca del ladrón de bicicletas en su texto sobre el ladrón de bicicletas, que ya estudiamos en este canal. Amedefre se refiere a la ascesis del guión, a precisamente esta simplificación, este trabajo con lo más mínimo posible en el guión, casi que parezca que no hay puesta en escena, que no hay guión. Y continúa Amedefre con esta idea. Dice, esta ascesis del guión se completa con una ascesis de la puesta en escena y una ascesis de los actores, que André Bazin analizó admirablemente en su artículo de Sprit de noviembre de 1949, y se requiere siempre de dispositivos suplementarios para asegurar, por ejemplo, que la introducción de una cámara y su operación al filmar una escena de calle no causen ninguna posible disrupción aparente y que el trabajador y su hijo sean prácticamente una bicicleta más en cuanto a la forma en que asumen su rol. En el realismo fenomenológico, el arte surge por lo tanto en el acto mismo a través del cual busca destruirse a sí mismo, pero de esto es perfectamente consciente y lo convierte en el argumento mismo de su legitimidad estética. La definición debe tener en cuenta el hecho de que todo es filmado de tal manera que intenta producir la densa textura de la vida que, según una idea que precede a Sartre, es la única medida verdadera de la belleza. Volvamos a esta idea de Amedefre. La definición debe tener en cuenta el hecho de que todo es filmado de tal manera que intenta producir la densa textura de la vida,
densa textura de la vida que, según una idea que precede a Sartre, es la única medida verdadera de la belleza. O sea que según esa idea, la única medida verdadera de la belleza está dada en la densa textura de la vida. ¿Qué es una densa textura? Es el grueso de la capa, es la complejidad del tejido, de la textura de aquella realidad que implica que una capa, que una textura sea gruesa, que sea compleja. Diversidad de elementos, coexistencia de diversos elementos, multiplicidad de elementos. Continúa Amede Efre. Es por esto que la categoría de films neorrealistas en los que las preocupaciones formales parecen obvias, cuyo mejor ejemplo sería La Terra Trema, no pueden ser usados como argumentos en contra de la idea mencionada previamente, si son entendidas como auténticamente fenomenológicas, y yo creería que este es el caso para La Tierra Trema. Al menos estas no podrían explicarse como el Cristo prohibido solamente en términos de la conjunción entre la corriente neorrealista y la gran tradición italiana del grandiosismo, de la ópera y del barroco. Incluso en estos films la belleza está menos en función de la plástica y la forma que de la representación de la densidad de la vida. La esencia misma de su forma es la tactilidad de la materia de su objeto, su ponderable masa humana. O para ser más precisos, lo que hay que reconocer es la brillante conjunción de los dos elementos en su genuina y deliberada reciprocidad. Y hagamos un alto aquí para tratar de reconocer cuáles son esos dos elementos que, según Amede Efre, entran en conjunción en su genuina y deliberada reciprocidad. Se está refiriendo a esa función de la plástica en determinada película, o se está refiriendo a la forma de la representación de la densidad de la vida. ¿Cuál y cómo sería la conjunción entre estos dos elementos? La función de la plástica y, por otro lado, la forma de la representación de la densidad de la vida. Y agrega Amede Efre, junto a la neutralidad de la forma hay lugar para un arte translúcido, para un tipo de belleza instrumental que es plenitud y transparencia al mismo tiempo, como aquellas figuras que se pueden ver a voluntad en profundidad o en relieve. Una pintura de Vermeer puede ser una encajera diligente junto a su ventana o un hábil efecto cromático en azul, gris plateado y un muy pálido amarillo limón irradiando desde jugosa, aterciopelada y casi carnosa superficie. La misma experiencia puede venir de los auténticos pescadores sicilianos de Visconti. La gloria, casi en el sentido teológico de la palabra, con que se los envuelve, no los está velando, sino que por el contrario los deja ver. Admito que este es un terreno peligroso que la mayoría de los otros films similarmente orientados no han podido superar su propia autocomplacencia, pero al menos en este caso es imposible evitar ver en la plasticidad formal una especie de humildad ontológica que sería para el deliberado neutralismo del ladrón de bicicletas lo que el misticismo es al ascetismo. Si ustedes recuerdan los textos de André Bazin que dedicamos al ladrón de bicicletas y por otro lado a La Terra Trema, recordarán que hay algo que los distingue, y es que André Bazin, así como Amede Efre, se detiene en la idea de la eliminación, digámoslo así, de la puesta en escena para él que hay en Ladrón de Bicicletas, y por otro lado habría digámoslo así, un polo opuesto que es una puesta en escena de La Terra Trema a través de la profundidad de campo, a través de los planos secuencia, que podría, digámoslo así, equipararla con El Ciudadano Kane en cuanto a este uso sistemático de dichos recursos, ¿no? Profundidad de campo, planos de larga duración, coreografía de actores, aprovechando distintas profundidades de términos, de planos en el espacio. Se estaría refiriendo por su lado a Amede Efre a las mismas ideas, pero en otras palabras. Y aquí quiero detenernos sobre las palabras de Amede Efre acerca de la película El Cristo Prohibido. Cuando Amede Efre menciona la película El Cristo Prohibido junto con La Terra Trema, tratamos en un comienzo como de equiparar aquellos procedimientos formales que podría haber
tanto en La Terra Trema como en El Cristo Prohibido, pero nos encontramos con que son películas bastante diferentes en cuanto a la forma. Y aquí hay una idea que debo señalar a término personal, y es esa idea de los bloques de realidad a los que se refiere Ahmed Efre en cuanto a la duración en el tiempo, y por otro lado en cuanto al volumen, que puede ser entendida en este párrafo como lo que Ahmed Efre denominaría como la esencia misma de su forma es la tactilidad de la materia de su objeto, su ponderable masa humana. Si lo tomamos de manera literal, podemos ver que en El Cristo Prohibido hay un trabajo bastante llamativo acerca de los volúmenes, acerca de las figuras y su posicionamiento en el espacio, acerca de los movimientos de cámara y las rotaciones alrededor de algunos objetos, de algunas figuras, de algunos personajes, para que de alguna manera tratemos de entender ese volumen, para que ese volumen trate de decirnos algo. Ese volumen podría también llegar a ser misterioso en algún instante. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película El Cristo Prohibido, recordarán el papel fundamental y sistemático de algunos planos en donde la cámara se eleva, la cámara deja de estar en el piso, la cámara va a distintas alturas. La cámara nos muestra ángulos desde la altura, ángulos que no estaríamos muy acostumbrados a ver en las películas mencionadas, entre otros por André Bazin, en aquellos tiempos en el cine italiano. Y aquí hay que rescatar este tratamiento formal en la película El Cristo Prohibido. Es bastante sistemático, esto no es para nada gratuito. El director ha querido decir algo más allá, hay una afirmación en estos planos cuando suceden, hay un sentido en hacer este tipo de planos, en usar este tipo de dispositivos para la cámara, para mostrarnos espacios vistos desde arriba. Esto obviamente va a invitar a interpretar de distintas maneras, va a interpretar a quizás relacionar los discursos, las ideas, las posiciones o las convicciones de los personajes, quizás con las maneras en que estos están dispuestos en el espacio, cómo son las relaciones entre personajes en estos espacios, por qué se hace un énfasis en esta tactilidad del objeto, por qué hay un énfasis en esta tactilidad de los paisajes, tactilidad de los cuerpos, por qué hay un énfasis en este volumen, en estas masas corporales. El siguiente apartado del artículo es la realidad humana y su significado. Dice Ahmed Efre, existe un número de tendencias estéticas que pueden parecer opuestas al realismo fenomenológico, siendo la más apropiada la pièce à thèse, o de tesis, el drama con mensaje, o su forma más atenuada, la pièce à thème, la pieza de tema. Ambas se caracterizan por una cierta trascendencia de la obra, tomando la forma de una finalidad extrínseca que les hace perseguir siempre el ideal de un significado unívoco lo más simple posible. Es a esta finalidad, incluso sutilmente entendida, a la que se opone diametralmente el realismo fenomenológico por su deseo de no alterar los acontecimientos, ni de permearlos artificialmente con ideas o emociones. Pero esta naturaleza plenamente incluyente del evento tiene lugar tanto en la realidad espaciotemporal como en relación con la conciencia humana, que es parte de su misma esencia y que es su, entre comillas, significado o, entre comillas, sentido. Y dado que solo puede ser descifrado por una conciencia y debido a que nunca está rígidamente dirigido hacia una finalidad externa, este, entre comillas, sentido puede ser siempre interpretado y coloreado por la conciencia según sus propios estándares y teorías. Esto es, según su propia Weltanschauung, disculpen si lo pronuncio mal, o visión del mundo, así como lo hace el mundo real en sí mismo. Esto da como resultado una ambigüedad fundamental. Se refiere a Medefre, en otras palabras, a aquella ambigüedad, a aquel misterio que hay que perseguir,
en vez de perseguir un mensaje unívoco, en vez de perseguir una tesis, un tema, el cual nos diría exactamente qué pensar, qué concluir acerca de las imágenes y sonidos que estamos presenciando. Complementa Amede Efre: la condición desde luego es que se permita al evento conservar su completud, a la menor intrusión de cualquier tratamiento por la cual el autor tienda a hacer explícita su interpretación personal del significado intrínseco, toda la operación se verá comprometida. Volvamos al mensaje. Vemos así que tampoco fenomenológicos, que son aquellos films que pretenden ser tan existencialistas como Prostitución al desnudo o Las manos sucias. Sartre obviamente tiene un compromiso con los temas, sino con el mensaje a tratar, y no como Kafka, a quien admiró por partir de una situación unificada y de un evento completo. No es sólo a partir del análisis de la crítica que surgen los problemas, es el autor quien parte de estos problemas para encarnarlos y convertirlos en la vida a través del compromiso. Para hacerlo de otra forma, tal vez es necesario no ser un filósofo, sino tener el genio de Sabatini o de Paliero. Y acerca de esto, podemos inferir que Amede Efre nos está planteando a través del realismo fenomenológico una forma en que podemos interpretar libremente las imágenes, en que podemos interpretar libremente aquellas situaciones, aquellos bloques de realidad que él considera según las herramientas de las cuales disponemos, lo cual llevaría a una experiencia totalmente distinta, obviamente, dependiendo de qué herramientas tenemos cada uno de nosotros como espectadores para acercarnos a la obra, para interpretarla a nuestra manera. Ya se había acercado André Bazin a la figura de De Sica y por supuesto su colaboración con Sabatini, la manera en que a través de aquellos guiones de Sabatini, pues las historias tenían resoluciones que en lo posible no nos decían qué pensar, no nos decían qué concluir, sino que se trataba de darle un giro de tuerca distinto a los acontecimientos y tratar de dejarlos abiertos. Y acerca de esto, André Bazin se refería, pues por supuesto, a los finales a la Marcel Pagnol, que eran finales positivos, optimistas, que dejaban ese mensaje, esa idea unívoca, y a los finales que por otro lado eran negativos, pesimistas, también unívocos, a la manera de Charles Spack. Y por otro lado, André Bazin mencionaba aquellas otras salidas hacia la ambigüedad, acerca de la flexibilidad, de las interpretaciones que no eran para nada unívocas, sino que dejaban un gran margen de libertad para que cada cual se imagine lo que quiera acerca de un final, acerca de una situación. Y Amede Efre se va a referir a la figura de Marcello Paliero, director que va a trabajar entre Italia y Francia. Acerca de Marcello Paliero dice Amede Efre: la película de este último, Un hombre camina en la ciudad, proporciona una notable ilustración de todo lo que acabamos de decir sobre el realismo fenomenológico, junto con algunas valiosas adiciones. Describe meticulosamente una situación humana que lo abarca todo, con todos los eventos grandes y pequeños que concierne. No hay personajes principales para los cuales el resto sean simplemente de reparto. Todos están igualmente presentes. El brasileño grande, así como el presunto asesino y el café local. Las vidas se desarrollan una al lado de la otra, a veces se entrelazan, a veces se separan. El final no es realmente un final, sentimos que todo podría continuar, y cuando los temas surgen bajo la mirada del crítico, parecen parte de la pulpa misma de las cosas, al punto que hacerlas explícitas es ya traicionarlas. Sin embargo, ya que están allí, debemos mencionarlas. El problema del malentendido, el supuesto asesino es inocente, el tema del absurdo, se mata a alguien sin querer creyendo que la víctima es otro, el tema de la soledad gregaria, ninguna comunicación auténtica es posible entre una persona y otra, ni en el amor ni en el odio, y el amor no es más que el contacto de las pieles, el tema del exceso, el niño a quien se hace salir a la calle constantemente para deshacerse de él. Pero los adultos también sienten náuseas por la existencia y son en parte extraños a sí mismos. Todos son seres para la muerte. El obrero que tiene entre comillas cara sucia o entre comillas cara de enterrador
así como le dicen en varias ocasiones, y que no puede encontrar trabajo, terminando asesinado de forma ridícula. La mujer que no encuentra ninguna forma de amor y se suicida con gas. El hombre que muere de tuberculosis asesinado por sus condiciones de trabajo. Entre comillas, todos los hombres son mortales y nadie muere aquí por, entre comillas, causas naturales. Ninguno de estos seres escapa de su situación y al final está la clara impresión de que el barco que zarpa no es el escape hacia las, entre comillas, islas de los bendecidos, sino que el verdadero asesino y el supuesto parten hacia una nueva situación que será similar a la primera. Están temporalmente, entre comillas, indultados, pero nunca parecerán liberarse de la situación que constantemente se coagula a su alrededor. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Un hombre camina en la ciudad de Marcello Paliero, se darán cuenta que corresponde, claro que sí, con este resumen que ha hecho Amede Efre. Sin embargo, Amede Efre ha puesto, obviamente, sus interpretaciones personales, sus connotaciones propias, y quizás, bueno, esto entraría un poco en contradicción con lo que él mismo nos cuenta acerca de cómo deben ser entendidas las situaciones. ¿Dónde estaría lo unívoco y dónde estaría lo, entre comillas, abierto en cuanto a la interpretación? ¿Dónde estaría el mensaje? ¿Dónde estaría la interpretación abierta? Quizás la interpretación abierta estaría puramente hacia el final. El asesino verdadero no es capturado, el supuesto asesino tampoco es capturado. En ambos casos hay falta de pruebas. En ambos casos seguirán caminando por la ciudad y sus vidas seguirán sin que nada pase. ¿Acaso la interpretación abierta de estas situaciones solamente tendría lugar si empezamos a juntarlas y a preguntarnos por el porqué de este entrecruce de historias, por el porqué entre esta simultaneidad de acontecimientos casi que en los mismos días, estos desenlaces entre funestos y absurdos, el porqué de estos acontecimientos en la existencia de estas personas, el porqué de estos sucesos aparentemente tan casuales? ¿Será que algunos espectadores, en cambio, van a esperar que exista un sentido entre todas estas situaciones? ¿Será que las preguntas van más allá efectivamente de encontrar un único mensaje, como lo plantea Amede Efre? ¿Será que la película está planteando la ambigüedad misma, el misterio mismo, en cuanto a un entramado complejo de situaciones sin sentido? ¿Será posible que la lectura que estoy haciendo sea unívoca, totalmente cerrada, o por el contrario que dé pie o dé lugar a diferentes interpretaciones abiertas y flexibles de la película? Y el último apartado del artículo es realismo fenomenológico y sentido católico de la gracia. Según este título, Amede Efre dice que esto es lo que quizás nos ofrece El cielo sobre el pantano. Dice Amede Efre: como todas las demás películas de la escuela, constituye un bloque a la vez social, psicológico y ético. Puede ser visto simplemente como un documental sobre las ciénagas pontinas en la medida en que la familia Goretti está profundamente integrada con la tierra, el agua y el cielo. Pero poco a poco la atención se centra en la actitud recíproca de Alessandro y la joven María, que sin embargo no causa ninguna disrupción con el resto del evento. La totalidad de la vida de una granja en las marismas pontinas continúa desarrollándose al mismo tiempo que la actitud de Alessandro se va precisando, revelando su verdadera naturaleza de irresistible obsesión sexual que acaba desembocando en varios intentos de violación y finalmente en el crimen. Mientras tanto, somos testigos de la preparación de la niña para su primera comunión. Luego tiene lugar dicha ceremonia con su desarrollo siempre un poco insípido, especialmente en países con algunas tradiciones religiosas. Sin embargo, el film no oculta la sinceridad y profunda atención que María presta a este acto, no más que la formalidad vacía que puede representar para otros de sus compañeros. Tras el crimen, la joven herida es atendida en el hospital donde va a fallecer. La multitud la ve como una santa y reza. Y aquí Amede Efre nos resume esta película, El cielo sobre el pantano. Y aquí vamos a ver cómo Amede Efre y André Bazin tienen una visión también bastante similar al analizar esta película.
Ya dedicaremos un texto al análisis de André Bazin, al cielo sobre el pantano. Por ahora continuemos con las palabras de Amédée Effre. Tales son los hechos tal como se nos muestran, sin que se ejerza ninguna presión para orientar la interpretación que debemos darles. Si el espectador se entera a la salida del cine de que esta joven en verdad fue canonizada, le podría parecer perfectamente absurdo. No hace falta cambiar nuestro conjunto de valores personales para que nos interesemos por los acontecimientos. Como ustedes sabrán, María Goretti fue una joven católica que fue canonizada. En la película El cielo sobre el pantano se nos cuentan los acontecimientos de los últimos días de su vida, pero la manera en que cuentan estos acontecimientos es lo que hace que la película sea interesante, comparándola con la película que Amédée Effre afirma que pudo haberse hecho. Y acerca de esto continúa Amédée Effre. Pero para el creyente la interpretación religiosa que debe darse a su significado intrínseco no será difícil. La misma ambigüedad de este significado es un criterio seguro de autenticidad. Una construcción a partir de visiones externas o voces internas sería más preocupante. Aquí las cosas permanecen tan profundamente marcadas por la corporalidad humana y están tan lejos de la fantasía que no hay dificultad en reconocer allí el toque de Dios. Donde todo es susceptible de ser explicado con naturalidad, queda aún espacio para una realidad trascendente dentro del desenvolvimiento natural de las determinaciones, y esto es un criterio de aquella misma trascendencia. En otras palabras, la ambigüedad es el modo de existencia del misterio, el cual salvaguarda la libertad. Cualesquiera que sean las apariencias contrarias, un cristiano no tendrá dificultad en reconocer desde el punto de vista de la mística en un nivel y una calidad menos igual, sino superior a la de los mundos creados por Bresson. Volvamos sobre estas últimas palabras de Amédée Effre. Dice, en otras palabras, la ambigüedad es el modo de existencia del misterio, el cual salvaguarda la libertad. Se refiere Amédée Effre a la libertad de interpretación, a la libertad de evocación frente a las imágenes. Se refiere a la libertad de la cual disponemos para pensar, repensar o evocar o interpretar o leer o concluir algo sobre las imágenes que vemos. Dice, cualesquiera que sean las apariencias contrarias, un cristiano no tendrá dificultad en reconocer desde el punto de vista de la mística en un nivel y una calidad al menos igual, si no superior, a los mundos creados por Bresson. Se refiere a Amédée Effre a que en los mundos creados por Bresson, al menos hasta este año 1952, son unos mundos de la gente común. Se refiere a que no hay apariciones sobrenaturales, se refiere a que no hay voces interiores, se refiere a que no hay milagros, digámoslo así, puestos en escena sobrenaturales con efectos especiales quizás. Se refiere a que hay un ascetismo en la puesta en escena, se refiere a que se cuenta de la manera más sencilla, se refiere a que la ambigüedad está mostrada con los medios más mínimos, incluso en las películas que hasta 1952 había hecho Robert Bresson. Y continúa Amédée Effre, porque si la psicología propiamente dicha es infinitamente menos detallada, la gracia ya no está escondida allí y las ambigüedades no son fundamentalmente mayores, ya que es propio de la naturaleza de la gracia el ser oculta y ambigua, porque no es otra cosa que el rostro humano del misterio trascendente de Dios. Y con esto también Amédée Effre nos hace inferir la relación que hay entre El cielo sobre el pantano y las películas de Robert Bresson, acerca de, más que la búsqueda de la gracia, la representación de la gracia en imágenes, acerca de cómo lo visible se hace invisible, acerca, si ustedes recuerdan aquella frase fundamental en Bresson, hacer visible lo invisible, es de aquella forma que se puede tratar de representar de alguna manera lo irrepresentable, tratar de representar de alguna manera la gracia y la trascendencia desde una óptica, en estos casos, cristiana, católica, a través de imágenes. Y continúa Amédée Effre. Dice,
Tales son, me parece, las posibilidades y los riesgos del realismo fenomenológico en materia de expresión religiosa, pero el riesgo más grave sería ciertamente querer preocuparse más de los intereses de Dios que Él mismo, más de lo que Él ya lo hace por sí mismo al tratar de redireccionar los eventos por la fuerza, compeliendo a la audiencia a leer en ellos un sentido que solo es accesible a aquellos quienes lo descubren libremente. Quizás este último párrafo nos dé algunas luces acerca de la idea de esa libertad. ¿Libertad acaso de apreciación, libertad de interpretación del arte, de las imágenes en Amédée Effre? Y para finalizar dice, la gama de significados accesibles al realismo fenomenológico es por lo tanto tan amplia como la propia realidad humana. No cuestiona a priori a ninguno de ellos siempre que permanezcan en el orden de la pregunta, más que en el de la respuesta, porque al igual que Jan Wall, se sabe que los problemas valen por sí solos y que se puede creer junto con Pascal que pueden ser resueltos solamente poniendo un paso fuera de ellos y que por otro lado la prisión humana está abierta hacia el cielo. Y terminando así su texto con una frase también bastante ambigua, bastante abierta, para que apostemos por posibles interpretaciones, Amédée Effre termina su texto y nos deja seguramente bastantes inquietudes y también obviamente la curiosidad por seguir acercándonos a sus textos. Los textos de Amédée Effre no se encuentran fácilmente, no hay muchas traducciones. Les recomiendo, por favor, si ustedes quieren profundizar en el tema, tratar de conseguirlos, tratar de divulgarlos, traducirlos por su propia cuenta, compartirlos con sus comunidades, en sus cineclubes, en sus grupos académicos, en sus grupos de amigos, en las revistas de cine que ustedes seguramente ya están empezando a hacer, en los programas de cine, en los cineforos que ustedes organizan, para que por favor estos temas tengan mucha más discusión. Les agradezco mucho haber llegado hasta el final de este video. Por favor suscríbanse al canal Cines de Arte y Autores y nos veremos la próxima semana.